Video 34 del curso de PHP y MySQL. Continuamos con el desarrollo de la aplicación. Ya este sería el último video, el cual ya terminamos con ese desarrollo de la aplicación. Entonces ahora, luego que ya tenga ya la parte del CRUD hecho, que ya tenga ya toda esta parte, ahora vamos a hacer la parte de agregar. Doy clic en agregar, que sería el archivo insertar PHP. Entonces vamos a crear este formulario. Entonces está fácil. Estamos aquí y el insertar PHP está dentro de la carpeta vistas. Entonces me voy aquí a insertar. Entonces básicamente ahora creo aquí el formulario. El ID debe ser usuario form. Debe llevar un ID porque vamos a usar el plugin de jQuery Validate para validar los campos del formulario. Entonces acá también vamos a colocar esta validación que si existe la sesión correo, entonces me muestra todo el formulario. En caso contrario me manda a loguearme. Entonces muy importante. Luego también colocar aquí la librería de jQuery, la librería de jQuery Validate y la librería de script.js, que es donde vamos a hacer las validaciones a través de jQuery Validate, los mismos que hemos hecho. Luego aquí coloco el session start, muy importante. Si no colocan el session start, entonces no pueden acceder. Entonces muy importante. Luego aquí coloco el ancla de home, salir. Aquí tengo el formulario. Tengo aquí un div que se llama resultado Ajax, el cual me va a mostrar el mensaje de la respuesta del Ajax cuando vaya a insertar un nuevo registro. Muy importante. Entonces aquí tengo los campos. Tengo el campo de nombre, el correo. Y acá tengo un campo que se llama usuario, el password, confirmar password, el ID usuario, que es un campo oculto. Entonces muy importante colocarlo porque eso lo voy a usar para hacer una validación. Que si existe el correo, entonces lo que hace es editar, y si no existe, entonces me permite hacer un nuevo registro. Aquí tengo el botón submit y listo. Entonces básicamente tengo aquí es lo mismo que hemos explicado en los videos anteriores. Entonces, ¿qué sucede? Que ya cuando yo tenga el formulario ya listo y que ya tenga los datos aquí completos, y cuando vaya a ingresar un nuevo usuario, entonces lo voy a enviar a través de Ajax. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando ya envíe el formulario, entonces ahí juega aquí a la parte del Ajax. En script, como tengo esta librería acá, que es scripts.js, que es esta, el cual se encuentra dentro de la carpeta JS, entonces valida primeramente los campos, si están vacíos, aquí se ve inglés, entonces valida todo. Pero si todo está correcto, igualmente, bueno, aquí tengo la validación del nombre, del campo usuario, del password. Acá tengo el ID del usuario form, es lo mismo, de los campos nombre, correo, usuario, password, confirmar password, los mensajes que me aparecen. Y luego, dentro de ese jQuery Validate, tenemos aquí esta funcionalidad que se llama Submit Handler, el cual me permite hacer cuando ya se envíe el formulario, lo aprovecha y envía por método Ajax a través de esta URL. Entonces, lo envía a través de la carpeta Ajax, esto que tenemos acá, dentro del archivo usuarios PHP, que se encuentra dentro de la carpeta Ajax. Y va a enviar el parámetro insertar y editar, el cual lo va a recibir en este archivo usuarios PHP a través del método switchcase, y al recibirlo entonces se va a ejecutar la operación, ya sea de insertar, editar o cualquier validación. Lo hace a través del método post. Entonces aquí básicamente este format data, básicamente la información, los datos que se envía del formulario. Y bueno, acá tenemos unas variables, que es el ID de usuario, nombre, correo, hay unos que están comentados. Y aquí tenemos los alerts de cada uno de ellos. Es para comprobar si se están enviando los valores. Entonces, muy importante eso. Entonces, lo hace el envío. Entonces, si todo es correcto, entonces aquí, como vamos a regresar los valores a través de JSON, entonces es importante colocar esto, data type JSON, porque vamos a usar JSON encode para traer los valores y luego imprimirlo. Luego, si cuando es correcto todo, si es un SUSE, aquí coloco datos. Aquí el console log, muy importante. Esto para imprimir los datos en la consola, para saber si hay posibles errores. Y luego que haga una validación. Entonces, esta parte lo vamos a aplicar más adelante para que entienda mejor. Básicamente acá, cuando ya se reciben los datos a través de JSON, aquí tengo una validación que se existe, aquí datos.exit-excertar. Entonces, si todo es un éxito en la inserción, entonces me limpia los campos del formulario y me aparecerá un mensaje en el insertar PHP que se ha registrado con éxito, sabiendo que este ID resultados haya es del ID que se encuentra aquí en el archivo insertar PHP, el cual tenemos acá.
div id resultado Ajax. Entonces ahí es donde me aparecerá el mensaje. Entonces en caso contrario, entonces el correo existe y me limpio solamente el campo y me aparecerá aquí un mensaje. Entonces acá si es un éxito la edición, entonces aquí a través de este código lo que hace es redireccionarme a home PHP con m igual a 1. Entonces si todo es correcto me va a aparecer que se editó correctamente. Entonces esto es una funcionalidad que se hace para redireccionar a una página a través de jQuery. Muy bueno. Entonces básicamente esto es esa funcionalidad que hacemos. Entonces ahora, como sabemos que aquí el formulario se va a enviar a través de Ajax por el método post en usuarios PHP que está dentro de la carpeta Ajax, nos vamos a usuarios de Ajax. Entonces estamos acá y básicamente acá llamamos a la conexión de base de datos, llamamos al modelo de usuario, creamos aquí el objeto, hacemos la instancia de la clase usuario, acá declaramos las variables del formulario, el ID del usuario, el nombre, correo, usuario, password, confirmar password, sabiendo que el ID del usuario es el campo oculto, el cual se encuentra aquí en insertar PHP, como yo se lo he explicado acá anteriormente. Aquí ustedes lo ven, campo hidden, usuario. Entonces básicamente lo vamos a usar aquí en Ajax, en usuarios PHP, para hacer una validación. Hacemos el switch case, el operador, si el operador del que es igual a insertar y editar, entonces se ejecuta la operación, todo lo que tenemos acá. Entonces básicamente eso es lo que vamos a hacer. Entonces si el password ahora coincide con confirmar password, sabiendo que estos parámetros están declarados acá, entonces se va a ejecutar aquí la siguiente condición, que si el ID del usuario que se está enviando es vacío, quiere decir que no existe, entonces se puede registrar, pero aún así tengo otra validación, el cual tengo que hacer una consulta en la tabla de base de datos si existe el correo que se está enviando. Entonces aquí básicamente con este método buscar correo, el cual lo declaré acá en esta parte, acá en modelo de usuario, busca correo, que hace la consulta en la tabla, que si existe el correo en la tabla de la base de datos. Entonces si es un array y que es igual a 0, quiere decir que no existe. Si no existe, entonces se puede insertar. Entonces aquí llamo al método registrar usuario. A través de este objeto, llama al método y aquí tengo los parámetros del nombre, correo, usuario, password, confirmar password, el cual están declarados en la parte de acá. Entonces muy importante eso. Y luego me aparecerá un mensaje que dice que se ha registrado con éxito. En caso contrario, entonces me aparecerá el mensaje que el correo ya existe en la base de datos. Ahora acá, si no es vacío el ID del usuario, quiere decir que ya existe el que se está enviando. Entonces aquí, en caso contrario, acá tenemos la validación. Acá de if, este if cierra acá. En caso contrario, si ya existe el ID del usuario, entonces editamos. Básicamente, si ya existe, se edita. Entonces aquí el objeto llama al método de editar usuario y aquí tiene los parámetros. Entonces me aparecerá el mensaje que el usuario se editó correctamente. Entonces muy importante eso. Entonces como estamos usando JSON, acá en script, en esta parte que dice data type JSON, entonces tenemos que imprimirlo con echo JSON encode y la variable mensaje, sabiendo el mensaje que es esto que está acá, la variable mensaje, esto que está acá, mensaje, mensaje, pero cada uno de ellos tiene acá un nombre. Por ejemplo aquí, si es un éxito la inserción, aquí tiene éxito insertar, acá tiene un error y acá tiene el éxito editar. Entonces acá, cuando es correcto lo que sucede, aquí el success, entonces por eso que yo hago la validación acá, coloco datos porque es la información que me trae punto, y acá sería el nombre que yo puse acá, éxito editar, error, lo que sea, entonces se coloca acá. Entonces acá, si es un éxito, entonces se limpian los campos, luego me aparecerá un mensaje que se insertó correctamente. En caso contrario, entonces ya el correo existe, me limpio solamente el campo correo. Luego aquí tengo otra validación, que es la de inserción. Si se inserta correctamente, me redirecciona a home. Entonces con esta funcionalidad de jQuery, entonces me redirecciona a home. Entonces m igual a 1, me aparecerá un mensaje en home que se ingresó correctamente. Y luego aquí cierra. Entonces ahora vamos a hacer la parte de inserción, que es la parte de editar. Si nosotros nos vamos aquí a home y damos clic en editar, entonces básicamente nosotros vamos a hacer esto. Vamos a crear el formulario y vamos a traernos ahora el usuario de acuerdo al ID. Entonces aquí se nos imprime acá los valores del formulario del ID, en este caso del usuario.
Entonces vamos aquí a insertar acá esta parte que la tenemos acá de editar PHP, el cual tenemos acá dentro de la carpeta vista. Entonces damos clic acá. Entonces básicamente tenemos un formulario, básicamente parecido al que hicimos al de ingresar. Entonces parecido. Ingresamos también las librerías, también de jQuery y la de jQuery Validate, y acá la de ScriptJS, es cuando vamos a usar para el envío del formulario a través de Ajax. Entonces muy importante eso. Acá tenemos esto parecido. El formulario tiene que tener el ID que se llama usuario form, muy importante. Entonces eso lo vamos a usar para validar el formulario. Tenemos acá también los campos, el campo nombre, correo, el usuario, el password, confirmar password, y el campo oculto del ID del usuario, el cual vamos a imprimir el ID del usuario a través del método get, el cual lo vamos a hacer muy importante para cuando vayamos a enviar el formulario para editar. Entonces vamos a enviar el ID del usuario por el método post, porque el formulario. Acá tenemos el botón submit, entonces importante. También acá en la parte superior tenemos una validación que si existe primeramente la sesión del correo, entonces se nos muestra todo el formulario para editar. En caso contrario, entonces nos manda a loguearnos. Básicamente, si la persona no entra en sesión, si no está logueada, no va a entrar a editar, al archivo editar PHP. Entonces acá en la parte superior llamamos a la conexión de la base de datos, porque contiene el modelo de usuario y también el sesión start. Entonces, una vez si la persona entra en sesión, entonces llamamos aquí al modelo de usuario PHP, creamos el objeto que es la instancia de la clase usuarios. Luego aquí el objeto llama al método get usuario por ID, el cual este método recibe un parámetro, y ese parámetro es el ID del usuario. Entonces ese ID del usuario nosotros lo estamos obteniendo de la URL. Entonces aquí declaramos la variable de datos, que es igual a todo esto, y luego lo vamos a recordar. Eso lo vamos a llamar acá en el value de cada campo. Llamamos al nombre, al correo, al usuario, al password y al repetir password. Entonces básicamente eso lo vamos a llamar acá. Entonces aquí tenemos acá a través de PHP, hacemos un eco, colocamos datos, colocamos en la primera 0 y el segundo el nombre del campo de la base de datos, de la tabla. Entonces muy importante eso es lo que se está haciendo. Y en la parte de password usamos acá el método de cortar palabra para cortar el password a 15 caracteres, ya que desde la base de datos tenemos esta parte encriptada que es larguísimo. Entonces lo estamos poniendo a 15 caracteres, que es lo máximo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos este formulario validado con el jQuery Validate. Entonces en el jQuery Validate tenemos eso validado, que acepta mínimo 12 y máximo 15. Entonces por eso que lo estamos haciendo así. Entonces acá llamamos a este método, como el método de cortar palabras es tipo estático. Entonces, ¿cómo lo llamamos? Con el nombre de la clase conectar y seguidamente el nombre de la conexión. Aquí haremos paréntesis y cerramos el paréntesis acá y colocamos acá password, acá en la parte de datos, 0, password, coma, y colocamos el número, que es 15. Entonces de esa manera ya lo tenemos. Ya cuando ya estemos listos para enviar, entonces básicamente se envía a través de Ajax. Entonces aquí entra a través de esta librería de ScriptJS, el cual tenemos acá, es el mismo que estamos usando, la misma operación, la misma aplicación que tenemos, la misma validación es la misma porque los campos son iguales, el nombre de los campos, el ID del formulario es igual, todo es igual. Acá también el envío del formulario es igual, básicamente es igual, todo es igual. Y el operador también, porque este mismo operador que es insertar y editar es el mismo, te sirve para insertar y editar, es lo mismo. Entonces aquí cuando se regrese el valor, acá se va a imprimir de acuerdo a lo que estamos haciendo. Acá en este caso insertar no es, entonces aquí básicamente es la parte de editar, que el cual me redirecciona a home, a la URL home. Entonces si todo es correcto, entonces aquí entramos a usuario PHP, que es la parte de Ajax. Entonces aquí básicamente si el switch key recibe el operador que es insertar y editar, entonces aquí si el password coincide, entonces aquí entra que si el ID del usuario es vacío, entonces obviamente no es vacío.
no es vacío porque es un ID que se está enviando, que existe. ¿Cómo yo sé? Porque estoy aquí en la parte de editar PHP, el cual tengo aquí el campo oculto del ID, el cual tenemos acá. Acá en el campo oculto, lo ven acá, name ID usuario, y básicamente este del ID del usuario es el que estoy enviando, y no está vacío porque tengo un value, el cual estoy imprimiendo acá el usuario, el ID del usuario por el método get, que lo estoy imprimiendo de la URL. Entonces se está enviando este formulario, el cual el ID es vacío. El ID, o sea que existe el ID existe. Entonces aquí me voy para el usuario, PHP, y aquí el ID del usuario no es vacío. Entonces por lo tanto acá se come toda esta parte. Entonces si no es vacío, entonces lo edita. Entonces aquí es donde el método, acá entra el método editar usuario. Aquí el objeto llama este método editar usuario y se edita, y me aparecerá el mensaje que el usuario se editó correctamente. Entonces a través de JSON encode, entonces devuelve acá y me aparecerá. Entonces aquí devuelve en datos éxito editar, y acá me lo redirecciona a home. Entonces ya tenemos esa parte de insertar, editar. Y para la parte de eliminar, entonces básicamente se me voy a la parte de home, que es donde se listan los registros. Acuérdense que aquí tenemos la parte de editar y de eliminar PHP. Entonces acá básicamente lo que yo hago es lo siguiente. Entonces cuando le doy clic a eliminar, entonces me redirecciona al archivo eliminar PHP. Entonces me doy clic a eliminar PHP. Tenemos el archivo que se encuentra dentro de la carpeta vistas. Aquí llama la conexión. Aquí digo que si existe la sesión de correo, entonces me muestra todo, me llama el modelo, creo el objeto de la instancia de la clase usuario. El objeto llama al método eliminar usuario, el cual recibe un parámetro que es el ID del usuario, el cual llamo a través de la URL, y aquí me redirecciona a home con m igual a 2. Entonces, ¿qué es home m igual a 2? El cual recibe a través de switch case, dice aquí que el usuario se ha eliminado correctamente, como lo ven acá. Entonces básicamente es esa parte de la eliminación. En dado caso que la persona no está, no está logueada, entonces me redirecciona a index.php, donde me indicará que debe loguearse. Entonces básicamente ese es el grupo que ya tenemos. Podemos insertar, editar, eliminar, y podemos encriptar también el password y podemos loguearnos. Ahora otra cosa importante es imprimir los posibles errores. Por ejemplo, nosotros tenemos un CRUD, entonces básicamente nosotros podemos tener un error acá, pues vamos a home. Cuando vayamos a insertar aquí algún valor, por ejemplo, si nos puede dar un error, vamos a trabajar ahora con la consola. Ahora vámonos aquí en Google Chrome, usamos la herramienta y console. Entonces si nosotros vamos a agregar un usuario y tenemos un posible error, por ejemplo, entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente. Nosotros vámonos acá al modelos, aquí modelo de usuario PHP, y si nosotros tenemos un problema de que se estén insertando los datos, vámonos aquí al método registrar usuario, como ven acá. Estoy aquí en insert, entonces yo lo que hago es comentar esta parte, while, return, toda esta parte de este código, y descomento esta parte que dice printr. Luego doy control S para guardar, y aquí básicamente estoy imprimiendo el envío del post. Luego me voy a la parte de script.js y me voy a esta parte y comento la parte de donde dice JSON, donde dice datatype JSON. Esa parte la comento. ¿Por qué? Porque estoy regresando un JSON. Entonces yo creo que me regrese los datos. Y la parte aquí de console, comento esta parte y descomento, dice console log datos. Quiere decir que me traiga el valor de los datos. Luego ahora me voy a usuarios PHP, que es la que se encuentra dentro del archivo de Ajax, y me voy a esta parte, regreso acá, y donde dice JSON encode, eso lo comento, y esta parte la descomento. Doy control S para guardar, y prácticamente estoy imprimiendo aquí el mensaje del éxito, insertar en ese caso. Ese caso lo estamos haciendo porque como es un JSON encode, entonces no me va a traer valor. Entonces por eso que estoy imprimiéndolo directamente. Entonces tengo que comentar el JSON encode, comentar esta parte para que no se envíe como JSON y que me envíe acá los datos que se te envían. Entonces ahora de esa manera voy a tratar de ingresar un valor acá, un usuario, y ver si se están enviando los datos. Entonces aquí editor Carlos, vamos a colocar Fran, un nuevo usuario, Fran, colocamos aquí este correo, colocamos un usuario, colocamos un password válido, colocamos ese password válido, ingresamos. Ok, vamos a dar control F5 para refrescar.
para refrescar porque no está dando un problema. Entonces ahora vamos a tener todo esto seguro. Vámonos aquí a usuarios PHP y aquí tenemos el PRINR que se está enviando. Aquí por el método POST tenemos aquí el método registro del usuario, y como eso tiene aquí un atributo, vamos a comentar esta parte de registrar usuario, que es el atributo que cual está asociado a este método registrar usuario. Entonces ahora regresamos, registrar usuario, estamos bien, tenemos el PRINR, POST, acá el script.js, aquí estamos imprimiendo aquí datos, aquí comentamos acá el data type JSON, aquí en usuarios PHP estamos imprimiendo éxito insertar. Entonces ahora siempre es importante colocar control F5 para limpiar el caché. Ahora vamos a tratar de enviarlo. Fran, enviamos el correo, el usuario FR, el password va a ser igual, enviamos y voilà. Entonces ya ven que se está imprimiendo. Ahora el envío, acá sería el nombre, el correo, el usuario, password, confirmar password, y el ID del usuario no se está enviando. ¿Por qué no se está enviando? Porque es un nuevo registro, entonces el ID no existe. Entonces, por ejemplo, yo estoy aquí en la parte de registrar, de insertar PHP, que es el registro. Entonces yo tengo aquí un campo oculto hidden de un ID de usuario, pero no tiene valor, no tiene ningún valor porque estamos insertando un nuevo registro. Pero cuando estamos editando un registro, sí aparece un ID a través del value. Entonces eso es lo que yo quiero que ustedes vean. Entonces es muy importante eso. Entonces, por ejemplo, aquí entre corchetes es lo que está el nombre de los campos. Acá aparece el valor que nosotros le indicamos, pero el usuario no aparece. ¿Por qué? Porque estamos ingresando un nuevo registro y aquí aparece el mensaje de éxito, se ha registrado con éxito. Entonces, eso es una forma de ver los posibles errores también. Y también se puede imprimir la consulta, muy importante. Entonces, una forma de imprimir la consulta, nos vamos aquí, usuarios PHP. Entonces aquí imprimimos aquí el eco, comentamos acá el eco. Entonces tenemos un eco a eco SQL y estamos imprimiendo la consulta sin posible error. Entonces damos acá, vamos a tratar de imprimir otro, acá damos a la tabla de base de datos, refrescamos, igual. Entonces aquí parece que funciona, aquí aparece el nombre, correo, usuario, la encriptación. Perfecto. Entonces vamos a tratar de ingresar aquí los campos, vamos a ingresar otra persona, vamos a colocar ahora Leo, otro correo Leo, correo gmail.com, vamos a ingresar un usuario que se llama Leo23, el password este va a ser el mismo, ingresar usuario, y voilà, se dan cuenta que estamos imprimiendo la consola. Ahora en la consulta, insert into registro user, los valores, y el array que hice acá sería este que está acá. Entonces el array, aquí ve que entra en paréntesis, será en paréntesis, y todo lo que está acá es el array que se está imprimiendo del envío. Entonces esa es una forma de imprimir. Ahora vamos a documentar acá. Ahora vamos a documentar aquí el PRINR. Vamos a comentar aquí la consulta. Estamos en registrar usuario. Vamos a descomentar acá la parte del atributo. Control S. Vámonos aquí a registrar usuario nuevamente. Registrar usuario. Vamos a descomentar esta parte del while. Acá hasta return. Control S guardamos. Vámonos a scripts. Vámonos ahora a descomentar el data type tipo JSON. Vamos a ponerlo todo normal. Perfectamente. Tenemos todo esto bien. Control S para guardar. Vamos a usuarios. .php alias. Descomentamos el JSON encode. Perfectamente. Ya tenemos todo bien. Ahora vamos a hacer un nuevo registro. Vámonos aquí a home. Vamos a borrar aquí ahora Carlos, Fran, Leo. Vamos a ingresar un nuevo usuario. Vamos a colocar nuevamente Carlos. Vamos a colocar Ether, que ya existe. Carlos, el password, otro password, ingresar usuario. Igual dice que el correo ya existe en la base de datos, obviamente. Entonces vámonos aquí a refrescar y se dan cuenta que aparece nada más Ether y no me hizo el registro de nuevo. Entonces coloco Carlos, el cual no existe en la base de datos, ingresar usuario y dice igual, se ha registrado con éxito. Vámonos a la base de datos, refrescamos, igual. Entonces básicamente eso es todo lo que yo quería explicarles. Ahora para salir de sesión damos clic en salir, igual, me aparece el mensaje que ha cerrado la sesión. Y básicamente todo ese es el ejemplo.